Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias a ustedes por sintonizarnos en esta entrega de reseñas, el podcast. Aquí estoy, Rafael Núñez. Adelaida Martínez. Yarido Ortiz. Siempre con ustedes para hacerle entrega de las informaciones más importantes que han ocurrido en el mundo y en República Dominicana. Hoy con un entrevistado muy especial para nosotros. Sí, con un tema muy importante también. Sí, es un compañero, amigo y un político y legislador que se le ha granjeado en el escenario político dominicano, el diputado Aníbal Díaz. Aníbal Díaz, nuestro querido amigo. Así es, el diputado de la capital, como él le gusta que le diga. Así es que vamos a tener esa entrevista, tenemos poco tiempo, vamos a dedicar más a la entrevista central. Así es que vamos a la pausa y venimos con la entrevista con Aníbal Díaz. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Él me dijo que me caí. Mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y me montaron en la camilla. Después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia medio lejos. Llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el Ministerio de Interior y Policía, somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración.
desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ranur, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. Ranur es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. Ranur es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, Ranur te acompaña por el camino correcto. Gracias por continuar con nosotros en este podcast Reseñas. Yarito Ortiz. Así es. Adelaida Martínez. Aquí estamos. Y un servidor con ustedes para la entrevista central, señores. Tenemos al diputado de la capital, Aníbal Díaz. Al amigo Aníbal Díaz. Es Muy bienvenido. Bienvenido. Saludos, jóvenes. Saludos, Yaril. Saludos, mi amiga Adelaida, de tantos años. Tanto tiempo. Qué bueno verte, de verdad Así que es. sí. Y verlos bien, verlos bien. Y a don Rafa, que dijo al diputado, negó mi vínculo con él. Yo soy sobrino de Rafael Núñez. Yo espero picar algo en ese testamento. Pues. Déjenme algo. Yo, además de que quiero mucho a don Rafael, le admiro mucho. Creo que es uno de los elementos de mayor formación en la comunicación estratégica y un ser humano además de muchos valores. A usted se le quiere y se le aprecia mucho. Es que es un sentimiento de doble vía, Aníbal. Sí. No nos vemos muy cotidianamente, pero nos mantenemos por WhatsApp al día y con el aprecio siempre y con la admiración mutua. Así es que bienvenido a este programa en donde queremos hablar fundamentalmente, dedicarle un buen tiempo a un tema que ha estado gravitando en los medios de comunicación y como preocupación de la sociedad. Y llevando mi rutina en esta semana, que siempre veo los periódicos no solo digital, sino impresos, porque me llegan allá, veo no un encarte, sino una portada falsa, que como se llama técnicamente, en donde mi amigo Aníbal está proponiendo un proyecto de ley que tiene que ver con prevención, acceso, tratamiento y rehabilitación en materia de salud mental. ¿En qué consiste ese proyecto? Porque eso es una gran preocupación de la ciudadanía y suya también parece, porque está proponiéndolo. Ya está en el Congreso. Así es. Bueno, primero, gracias por permitirme esta plataforma para poder expresar estas ideas. Ese proyecto y la publicación la hacemos a propósito de la reintroducción del proyecto.
Ese proyecto yo lo produje y lo introduje por primera vez en el año 2021. En estos años, empezando mi experiencia legislativa, y se enfoca en varios aspectos. Primero se llama Proyecto de Acceso Oportuno. ¿Por qué hablamos de acceso oportuno? Exacto. Porque la asistencia en la salud debe ser de manera preventiva y en salud mental todavía más. Porque si usted asiste de forma oportuna al tratamiento, a la visibilización, al enfoque, al diagnóstico, pues será mucho más fácil acompañarlo en cualquiera de las falencias. Resulta que en la República Dominicana, que tenemos seguridad social desde el año 2020, hay un sistema que funciona, que tiene debilidades, pero que funciona, que tenemos que mejorarlo bastante, pero que tenemos un sistema. Ese sistema, cuando se crea en el año 2000 describe la salud de espaldas hacia la salud mental, porque aun cuando lo cita en el artículo 88, ordinal primero, habla de que la salud es también mental. Pero en cuanto a la descripción de la cobertura, de lo que tiene que ver con la hotelería hospitalaria, que es como se llama técnicamente el internamiento, no tiene cobertura. Hay algunas ARS que por competitividad, por visión, se han adelantado y dan cobertura en la consulta de algunas, de psicólogos y de psiquiatras. La mayoría no todavía. Y lo hace lo que tiene el sistema, digamos que el plan complementario. Usted tiene un plan superior, bueno, pues entonces ese plan le reembolsa. Pero no hay un criterio de que ese internamiento, esa asistencia con internamiento le dé cobertura. Y por ejemplo, aquí tenemos un 90% de la población dominicana que tiene seguros. Si usted revisa, ya el tema no es que tengan seguro, ahora es la calidad de la cobertura, si cubre más, si cubre menos, pero hay un régimen horizontal que ya es una ganancia de la sociedad dominicana que tiene acceso a hospitales y a clínicas. Sin embargo, digamos que yo hoy es viernes, no sé qué día me están viendo porque esto se da en diferentes horarios, pero yo decidí hoy darme un trago y amanecí borracho. Y amanecí borracho alcoholizado. A mí me llevan a cualquier emergencia, me van a poner destroza, me van a internar 1 o 2 días y eso me lo cubre el seguro médico. Pero que resulta que yo, como soy una persona muy conocida y muy amigo suyo, entro en vergüenza porque me vi borracho. Sí. Alguien me subió a la red de borracho y me da una depresión. Porque entendí que puse en vergüenza a mi familia y puse en vergüenza a don Rafa. Bueno, pues resulta que ese mismo paciente que fue tratado porque se dio un humo y fueron y lo diagnosticaron y tuvo 3 días interno ahí, tú lo quieres llevar a internar, el psiquiatra dice, vamos a internarlo de manera preventiva porque él tiene una depresión moderada que puede convertirse en más grave y en profunda. Vamos a ser preventivos y vamos a recluirlo 3 días, 2 días, 4 días, administrándole tal o cual tema para que él salga de ese inicio de depresión. Ese seguro no le da cobertura. Cuando tú lo internas, te entregan el reporte y te dicen no te cubre. Entonces la ley, ¿qué procura? Modificar el catálogo de cobertura del régimen para que lo mismo que usted recibe hoy, si usted tiene 100,000 pesos al año, que es decir, el millón de pesos es usual en cobertura anualizada, para internamientos, yo procuro con esta ley que al que lo internan por la falencia que sea de salud mental, tenga el mismo nivel de cobertura que tiene si fuera que yo me rompí un brazo, me rompí un pie, haciendo homogéneo y claro, y yo lo digo muy popular así para que la gente lo entienda, para que el motorista me entienda. Claro. Ese motorista que anda hoy calibrado y se rompió un pie, ese seguro que no es gran cosa, le cubre para que él le entablille su pie, le pongan su clavo y dure 5 días internos. Exacto. Pero si ese motorista es evangélico, es cristiano, y entra en vergüenza porque ese motorista se sintió que chocó a una gente y se quedó en una depresión, ese mismo seguro no le cubre para si lo vamos a internar asociado a salud mental. Y el tema es bien complejo porque a partir del COVID-19 las estadísticas eran de que un 20% de la población, que ya era mucho, un 20% de la población tenía algún tipo de trastorno de salud mental. Ahora es el 30%, pero ese 30% tiene lo siguiente.
de ese 30%, que significa que si aquí habemos 10 personas, por lo menos 3 tenemos alguna falencia, alguna de ellas. Pero que resulta que el 40% de las personas que tenemos algún tipo de situación de salud mental no está diagnosticado, porque nunca nos hemos ido a una consulta. Porque al que usted le dice, y ahí pueden revisar la data, decía una persona que yo respeto y admiro mucho, que decía, yo creo en Dios y en la data. En Dios primero, como todas las cosas. Datos son datos. Y luego en la data. Y la data dice que de las licencias laborales, por ejemplo, las damas que tienen mayor cultura preventiva que nosotros, los hombres, el hombre por machismo, por miedo, yo creo que más miedo que otra cosa, no le gusta ir al médico. ¿Usted cree que es miedo? Sí, no hay una cosa más pendeja que un hombre. A nosotros hasta como una gripe desde se que está nos da muriendo. gripe, y yo me confieso así. Yo estoy de acuerdo, Yo también. Yo desde que me da algo, siento que me voy a morir. Entonces, ¿qué resulta? verdad. Las mujeres van a su consulta, van al ginecólogo, piden una licencia. Yo el martes no vengo porque yo voy a mi consulta. ¿Usted ha visto una persona que le diga, no voy mañana porque voy para el psiquiatra? No lo dice la gente. No La hay gente una le tiene cultura. miedo Hay unos tabúes. porque hay un estigma con el tema. De hecho, parte de la propuesta procura, primero, homogeneizar el tema, de que usted pueda describir dentro de la cobertura igualitaria a salud física y a salud mental. Pero además, don Rafa, Adelaida, Yarit, nosotros hicimos 3 congresos, hemos hecho en años distintos sobre salud mental. 3 congresos que lo mínimo que implica un esfuerzo económico para eso es 2 o 3 millones de pesos. Para tú llevar la comunidad científica a comunicar el tema. Esa ley yo se la presenté al Colegio Dominicano de Psicólogos, a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Dije, revísenla, léanla, Muy bien. auscúltenla, corríjanla, La aprobaron. mejórenla. ¿Qué hacemos? Me la dieron para atrás. Y luego yo la someto junto con los psicólogos y los psiquiatras. ¿Qué es lo que pasa con esta propuesta que tiene 4 años encontrando el cariño, pero no la aprobación? Qué barbaridad. De que si aprobamos la ley, ¿qué cosas ganamos y qué cosas se quedan iguales? Porque no es una panacea. Si yo tengo hoy día, porque hay gente que dice, no, esa ley no es importante porque a los médicos lo que le dan son 2,000 pesos por consulta. Tú tienes que pagar un copago. Sí, pero si yo voy al endocrinólogo, eso es lo que me dan. Si voy al oftalmólogo, eso es lo que me dan. Yo lo que quiero es que lo poquito o lo mucho que le dan a otra especialidad se lo den a las que tienen que ver con salud mental. Claro. En adición a esto, ese 40% que no está diagnosticado, si nosotros logramos que se aplique la ley, va a ir a consulta. Porque uno de los temas más complejos que hay en salud mental es que primero hay un déficit de psiquiatra. Yo le presenté a ustedes ahí y en la publicación la composición del mapa. Aquí hay provincias que no hay un psiquiatra. Sí, hay un déficit. Aquí hay provincias como Santiago que tienen 3, pero Santiago es la segunda ciudad del país. Es la capital de 14 provincias. Aquí hay provincias como Espaillá, Moca, que tiene 1. Entonces, la gente tampoco, los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay estudiando psiquiatría? Porque si el modelo no es rentable, nadie quiere trabajar para estar cansado. No es atractivo. Si usted ve hay una falta de información también. Pero Aníbal, antes yo sé que tú eres un pico de oro. Sí, cómo no. Eres una estrella, un muchacho brillante. Te conozco bien y hemos compartido cabina. Pero eso que has dicho me hace evocar un trabajo que hice con los indigentes en República Dominicana, con estadísticas preocupantes. Yo me fui en la noche con la pastoral para la zona colonial, entrevisté a gente que vive debajo del puente, entrevisté a gente que vive en las calles, que duerme en los alrededores de ahí, donde ponen las exposiciones de los cuadros, y uno se carga mucho emocionalmente. Claro. Recuerdo que la ONE, estaba buscando aquí el reportaje para no equivocarme con la cifra, antes de la pandemia fue que lo hice, arrojó 671,000 indigentes en República Dominicana. Dijiste que más del 30% ahora hay en República Dominicana con el tema de la salud mental. Yo creo que esa cifra también de indigentes ha crecido y qué bueno que ha sometido este proyecto. ¿Está pensado en ese proyecto abordar el tema de los indigentes? Porque me topé con una extranjera estadounidense que se le veía que era una persona de
perdió la lucidez mental, la durmiendo en la zona colonial. Y uno habla vez. con ella, la entrevistamos y salta con unas cosas que tú te das que es una gente que fue formada, que fue educada, pero que una situación la sacó de la realidad. ¿Qué pasa con esos enfermos mentales que están en las calles? Mira, Adelaida, primero comparto contigo el sentido de la empatía ante esa vulnerabilidad. Sin embargo, la administración por objetivo y describiendo el tema. Primero, colocamos un catete al tema con esta ley, porque donde tiene que girar todo, y por eso uno de los argumentos que se han utilizado para no aprobar la ley es de que esto debería ir a la reforma de la Ley de Seguridad Social. Yo no estoy en desacuerdo. Yo lo que digo es lo siguiente. Tenemos 17 años estudiando la reforma a la Ley de Seguridad Social. Como esta es una conquista inminente frente a una necesidad inminente, aprobémosla y cuando llegue la reforma, derogamos esta ley. Y todas sus conquistas subsisten con la reforma. Entonces, en cuanto al tema de los indigentes, para no crear una distorsión al que no esté escuchando, una cosa es el indigente porque no tiene dinero, que es un vulnerable, que está en la calle, que tú vas hoy a Madrid y tú te vas a encontrar que en Serrano hay gente durmiendo en Madrid. Sí, en el aeropuerto. En el aeropuerto durmiendo. Entonces, vamos a ver el indigente en un contexto y ver el enfermo mental en otro contexto, para que lo llevemos al centro de la discusión y no se nos pierda el concepto. El modelo anterior era el gran modelo de que existieran los grandes centros, hasta de reclusión de enfermos, que era el famoso 28. El sistema operó un cambio a nivel global, la visión de la salud mental. Y lo que ha girado el sistema es a que haya unidades de atención de salud mental en cada uno de los hospitales de primer y segundo nivel. Entonces, ¿qué es lo que debemos lograr? Que hemos avanzado, porque a la llegada de Mario Lama al Servicio Nacional de Salud, existía un departamento de salud mental. Mario lo elevó de categoría y de obligación y competencias y lo llevó a una dirección. Muy bien. Y hay una cantidad importante frente a lo que había y a lo que hay mayor en este momento de unidades de atención, que incluso se la estoy dejando a ustedes ahí para que en otro momento lo puedan hacer parte de su conversación y del relato importante para justificar la necesidad de que hemos avanzado, pero que no es suficiente. Porque si teníamos 8 camas y hoy tenemos 120 camas, hemos mejorado. ¿Pero cuántas requerimos? Requerimos 2.000 camas, por decirles un número, Pero además, el modelo que gira hacia esas unidades primarias debe complementarse, sin duda, y debe llegar otra vez que hayan lugares a donde llevarlos, porque no hay. Tú lo llevas a una emergencia, después que la persona se trata ahí 2, 3, 4, 5 días y está en control. Por ejemplo, un esquizofrénico que está en control. Hizo crisis, se internó, logró llevarse a control. Tú lo llevas, pero ¿para dónde va? ¿Qué hace esa familia? El tema implica que tenemos que abordar con salud pública, como gobierno, con el sistema, la creación de por lo menos 1 o 2 hospitales regionales, que haya uno para el Gran Santo Domingo, y en principio ellos, en base a la data, ver cuál sería la próxima región, hasta que caminemos a que haya un regional para cada región, y uno importante, trascendente, para la capital. ¿Qué resulta? Eso, cada idea, como diría Andy Dawaje, cada idea cuesta dinero. Eso es un tema de dinero. Por eso yo me he ido primero hacia presionar el dinero privado. Porque durante estos 20 años, ¿cuánto ha ganado? Vamos a poner los números. Aquí habemos 10 personas más o menos, a ojo de buen cubero. De los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros se ha internado en el último año? Levantemos la mano. Yo no me he internado en el último año, tú tampoco. Yo no, tampoco. Tú tampoco. Sí, yo sí. Tú te internaste. Bueno, contigo el sistema gastó algo. Con nosotros 3 se lo ganó todo. También. Porque ese es el régimen de cobertura para internamiento, y detrás de cámara hay un conjunto de gente más buena moza que nosotros, por cierto, que están ahí sentados y no se han internado. El sistema ganó ese dinero. El sistema ha acumulado una cantidad de ingresos, de beneficios, que le llegó el momento de ganar menos también.
Yo creo en la empresa y en el que gane, porque si no hay rentabilidad no va a existir. Aníbal. Pero llegó el momento de rascarse un poco. Aníbal, el caso de Jet Set fue una tragedia que enlutó a todo el país y muchas familias se vieron afectadas. ¿Contempla este proyecto de ley seguimiento a los jóvenes y niños también, en el caso de salud mental? Miren, no. Este proyecto, no es que eso no sea, eso es muy importante y necesario, pero esa es una competencia del sistema de salud, que tiene los canales y las mejoras que hacer, y ahí entra la política que la traza el ministerio y el SNS, que es la parte de la administración hospitalaria. Yo estoy concentrado en modificar el sistema privado en cuanto al régimen de cobertura de las ARS. Este es el primer match que estamos peleando, porque esto va a implicar que si aprobamos la ley, cerca de 8, 10 mil millones de pesos, que es lo que mueve ese conjunto empresarial. Bueno, si por data decimos que hay un 30% de personas que pudiéramos tener algún tipo de situación y pellizcamos esos 10 mil millones, bueno, pues entonces, pues lógicamente, habrán unos 2 mil millones que van a dejarse de ganar a alguna gente y que irán a la atención de gente que sí podrá tener respaldo. Ahora mismo tú vas a internar a cualquier persona con su seguro médico y no te da cobertura, teniendo el seguro. Tienen que falsear a veces, incluso hay psiquiatras que tienen que hacer otras indicaciones para que le den cobertura, porque si el talonario de un psiquiatra no le da cobertura, si usted va a un esteticista, se va a hacer cualquier retoque, que yo no lo veo mal, y ese médico estético le manda a hacer todas sus analíticas, el seguro le cubre todo. Le cubre, sí. Pero si el psiquiatra no. Entonces eso es una distorsión que tenemos que cambiar. Y sobre todo, Aníbal, que en los medios de opinión resalta a cada momento una situación, muchas situaciones de personas que deberían estar en manos de un profesional. Pongo un ejemplo concreto reciente. Este señor que mató a su esposa, mató a la suegra, se mató él. Ese señor había matado a su primera mujer. No sé quién es, pero a mí ahí hay una conducta revelada de un tipo que tiene un problema, tenía un problema psiquiátrico, no sé de qué tipo, porque yo no soy profesional en eso. No, ni lo hemos estudiado a él. Ni lo hemos estudiado a él, pero ese tipo debió haber la sociedad, haberlo agarrado, tomado y ponerlo en manos de profesionales de la conducta. Así hay muchísima gente hablando por estos micrófonos, Claro. Con problemas psiquiátricos. Con problemas serios. Entonces, denunciando. Sí, y eso se ha evidenciado, como decíamos antes, quizás después como que se le quitó la ropa a eso después del COVID-19. Mucha gente lo asocia a esa pandemia. Yo no estoy muy apegado a esa situación, pero aquí hay un problema de salud mental. Yo no sé qué es lo que obstaculiza, por ejemplo, que aprueben ese proyecto. Lo que pasa con el COVID, ¿por qué si el COVID tiene incidencia? Y como esto es un programa de gente inteligente, uno puede reflexionar en público. ¿Por qué el COVID sí incide, don Rafa? Porque el ser humano está concebido para el amor, para la socialización. Por eso la recreación es un derecho. La recreación no es un lujo. Así es. Es un derecho. Por eso el que nos esté escuchando y trabaja mucho, no se sienta mal por coger vacaciones. Así es. Ni se sienta mal por irse a bailar con los rosarios. Vaya y baile y disfrute. O irse para la montaña. Haga senderismo, trote, camine. Y bébase un trago un día también y baile un buen merengue. También. Porque es que si usted no entiende la diversión, la alegría, la recreación como parte de la vida, usted va a terminar siendo un elemento enfermo. Entonces el COVID primero expuso, de repente apagó las luces y nos obligó a un claustro en el que cada quien tuvo que convivir con sus miserias sin conocerlas. Matrimonios que no se conocían. Porque tú sales de tu casa a las 8 de la mañana, llega a las 6 de la tarde, explotado, vienen los muchachos con la bulla, la cosa, cenaron, si hay con qué, hay gente que ni eso tiene, y bueno, se dan ese tema, a las 10 que acostarse. Y ese marido y esa mujer no se conocen. Y así se pasan hasta los sábados. Entonces los sábados aquí había mamá, a la abuela, tengo que llevarlo. Hay un ritmo muy acelerado que la gente no se conocía. Por eso hubo una gran cantidad de divorcios, porque de repente estamos trancados. Hubo muchas situaciones
de infidelidad que se mostraron ahí también, porque el que tenía 2 familias dejó de ver la otra. Sí. Y se trancó ahí. Y entonces, miren, al final el COVID nos llevó a convivir con nuestras miserias y fue sin avisárnoslo, fue sorpresa. Entonces, evidentemente que sí, que afectó. El ser humano no está concebido para estar en claustro, por eso la prisión es el castigo. Totalmente. Y de repente nos castigaron a todos. Entonces, El el mundo mundo. Entonces, sí, influyó. Claro, los problemas de salud mental nunca van a tener. Las enfermedades no se trabaja para que no haya, es para que haya asistencia oportuna y preventiva. Tenemos que entender, y la ley es el primer paso, pero en el 4º Congreso que vamos a celebrar, que no lo hemos hecho este año todavía, porque estamos viendo qué fecha que vamos a hacer Congreso de salud mental. Este año girará en torno a otros elementos, hasta cómo el trastorno del sueño influye en tu salud mental. Es decir, como usted que es motorista, que trabaja en es Uber, hace carro público, o usted es camarógrafo, o usted es editor, si usted no durmió, si usted tiene 4 o 5 días que usted no duerme, usted tiene problemas. Los demás pilares de la salud se derrumban. Usted no va a reaccionar bien. Y tú ves gente que tú te das cuenta que algo no anda bien, porque tú ves de repente, voy a poner un ejemplo, Yarit, vamos a decir que tú que eres la más joven de nosotros 4, que creo yo. Entonces, tú vienes hoy muy difícil, hablándole mal a los demás, diciendo tu comportamiento, algo está pasando. Sí, le pasó si algo. Tú tienes que no es así. 1 o 2 días sin dormir, vas a estar irritada, vas a estar en ansiedad, vas a estar con tus sentidos en alerta y vas a estar violenta. Entonces, el dominicano, si ustedes se fijan, cada vez es más violento. Sí. Y si ustedes se ven en el tránsito. En el tránsito eso se manifiesta. Terrible. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un abordaje inclusivo. Este es mi primer paso en cuanto a esta ley. Yo hice la publicación con un gran esfuerzo. Agradezco mucho a los amigos del sector privado que me ayudaron a republicarla. Yo me enteré por eso. Y tenemos 4 años peleando. Sí, oye, es un tema viejo de Aníbal. O sea, yo tengo en mi vehículo, yo tengo mucho. el encartado porque lo guardé. Yo dije, pero esto es importantísimo. Yo quiero que usted sepa y le escribí de una vez. Conmigo asistieron 20 expresidentes del Colegio Dominicano de Psicólogos hace 1 año y medio al Congreso a pedir la urgencia de la ley. Fueron 10 expresidentes de sociedades de psiquiatría. Y si usted se fija en el encarte, yo publico también la posición de una psiquiatra, que es la doctora Iches, que es con quien más he ido llevando el tema, porque Iches tiene un gran liderazgo comunicacional, comunica de manera correcta. Eso y es una científico del área. Y ella le podrá decir, yo le pasé la ley a ella antes de yo someterla. Nos va a poner en contacto con ella para traerla sí, claro que sí. Y cuando hagamos el 4º Congreso, que no lo hemos hecho, porque estamos buscando fecha y porque el Congreso este año tiene elementos distintos. Tiene el elemento del trastorno del sueño, tiene el elemento de la ingesta, de cómo tu mala alimentación influye otro pilar importante en tu salud mental, cómo si usted se llena de frito y de grasa saturada, usted se va a enfermar. Si usted se llena de cosas fritas su cuerpo, su salud mental se va a afectar. Y cómo ayuda a mejorar la salud cognitiva y mental el ejercicio. Cómo caminar, trotar, coger sol. Yo le voy a tomar la palabra a lo que usted mencionaba anteriormente, eso de salir y distraerse, porque Emiliano me tiene que yo no duermo como solía dormir. Su bebé. Bueno. Y le voy a tomar la palabra. Créame que sí. Sin embargo, aquí tengo una pequeña inquietud. Anteriormente usted mencionaba que busca el financiamiento del sector privado, pero ¿qué otro tipo de financiamiento y de qué otros sectores pretende usted conseguir para la ejecución de este proyecto? Mira qué es lo que pasa. La modificación de la ley, si nosotros aprobamos esa modificación, las ARS, que todas son privadas excepto el SENASA, que como es del Estado, es la única que le da cobertura hay que cuidarla. A esos temas y que hay que cuidarla, todas las demás ARS estarán obligadas a dar el régimen de cobertura en esa parte. Una vez aprobada la ley, bueno, hay una modificación pendiente de la ley de salud mental, que la existe, la 122. Entonces, hay que modificar ella también. Hay un conjunto de acciones. Por ejemplo, parte del tema con los hospitales que hablaba Adelaida con el enfoque a los indigentes, parte del tema es crear estos hospitales. Eso tiene que venir con otra reforma de otro aspecto de la ley. Yo creo que una vez logremos aprobar esto, nos enfocaremos entonces en esos aspectos. Aníbal,
yo quiero ya pasar a otro tema. Usted político. Sí. Quiero pasar al tema político. Antes de pasar a... breve favor. Para que... Sí, breve. Yo sé que se centra en la cobertura y ojalá que sea así posible. Y en el internamiento. Y en el internamiento. Mucha gente en los sectores de menos formación entiende que ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, es un tema como para gente que está nada más. Acompaña ese proyecto una campaña de educación a la población breve, Aníbal, que vamos a entrar a un tema muy caliente. Sí, pero claro que sí. Yo creo que el mayor aporte, y de hecho yo me siento menos mal con la no aprobación todavía, porque primero logramos hace poco también la aprobación del día el 16 de febrero, Día Nacional del Psiquiatra. Y esa ley aborda también la campaña de concienciación, la campaña de que visibilicemos, de que normalicemos el debate, de que hablar de trastorno no sea un red flag, un red flag que tú digas podemos conversar. Y la asistencia oportuna, que empieza así la ley, asistencia oportuna, es precisamente eso, es que todos vayamos a consultar. Sí, porque quizás me quiero quedar ahí, porque es que la gente cuando tiene un problema de conducta, da un indicio. Y tú tienes entonces con ese indicio que comenzar a tratar a la gente para que eso no se deteriore. Y todo el que es cabeza de familia, como por ejemplo Yair, no espere tener ese fatigo mental. Cada 6 meses voy este fin de semana. Vaya también a una consulta preventiva con un buen psicólogo. Converse con el psicólogo, con un coach. Hay gente que solo quiere ser escuchada. Tenga una... No, pero es que tú lo estás diciendo de una manera tan dulce que pareciera que no. Es que hay gente que eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita. Es que escucharnos es parte fundamental de la sanación. Así es. Porque lo primero que hay que hacer es lograr. Cuando nosotros hicimos la Duarte con París, mucha gente habla de eso. Cónchale, David Collado y Aníbal hicieron la Duarte con París. Ahí no se tiró un tiro. Salimos bien. Eso fue un muy buen proyecto. Pero eso se debe al abordaje inclusivo con salud mental. Porque cuando yo empecé... Escuchar, que la gente quiere que lo escuche. Claro. Cuando yo empecé a escucharlos... Y yo veía que, por ejemplo, alguna gente decía, no, yo heredé este puesto de mi abuelo, yo lo heredé de mi papá, y aquí no me saca nadie. Como yo lo miraba, el tipo estaba hablándome detrás de una enramada de tablas, y él hablando, pasaban los ratones por encima. Y yo decía por dentro, este tipo está orgulloso y está aferrado a seguir conviviendo con los ratones, seguir conviviendo con la cucaracha. Él se siente que él está bien. Ese tipo no está bien. Entonces hay una foto muy conocida, la voy a mandar para que ustedes la tengan, que salgo sentado en una lata de guandule, yo, como me enseñó Rafael, bien peinado, y yo estoy remangado así con él, oyéndolo, y me tiraron la foto a distancia, y yo me quedo mirándolo así, y la persona está desgranando su tema, y yo me quedo mirándolo así, y él me dice, no, y me dice de todo, y me insulta, y no ha engañado todito. Y todos los síndicos han venido. El David Collado, eso nos va a engañar también. Y yo me quedo mirándolo así, él me dice cosas, y ya está todo el mundo incómodo alrededor escuchando. El tipo insultó a David. Y él se queda. ¿Y usted no me va a decir nada? Digo, no, mi hermano, tú tienes razón. Pero ¿y cómo que yo tengo razón? ¿Usted me va a engañar? No. Tú tienes razón en estar así. Porque a ti te han engañado muchas veces. Lo escuchaste. Yo lo que quiero es que tú me des la oportunidad de que tú confíes. Y no me creas a mí. Vamos juntos a construir una nueva realidad. Y ven paso a paso y vamos a hacerla, no te preocupes. Yo no le dije nada a ese señor. Yo me le grité, yo me le respondí. De ahí construimos una relación en la que esos buhoneros, la mayoría de ellos, están en sus lugares, son otra gente. Tienen, evidentemente, ahí se hizo una gran inversión económica también. Sí. Y ellos cambiaron su estilo de vida. Pero nosotros nos pasamos escuchando, fueron 1.540 entrevistas, 1.540 conversaciones de dramas familiares, de gente que te contó de todo, de gente que empezaba a hablarte de que hay un caso de un señor que él tiene 4 hijos, creo que son, una médico, el otro abogado, y todos salieron de ahí, de la Duarte con París. Sí, así se construye la gobernanza, realmente... Cuando tú vas a hacer un proyecto, el primero que va a ser afectado o el que directa o indirectamente es el que tú tienes que conversar con él para construir el consenso.
Pues quiero pasar a esta parte de la política. Usted se le ve como una persona de primera del proyecto David Collado. Primero, ¿cómo va ese proyecto de cara al 2028? Porque sí, yo veo a un ministro de Turismo que ha hecho historia. Acaban de darle una consagración de ministro de las Américas, ¿fue? Así es. Exactamente. ¿Cómo va ese proyecto, Aníbal? ¿Cuáles son las perspectivas de cara al 2028? Y si me puede de una vez ahí mismo evaluar el gobierno de cara a la consulta del 2028. Bueno, primero el gobierno. El gobierno del presidente Abinader le ha tocado una etapa muy difícil. Yo creo que ha sido el presidente de los grandes desafíos. El presidente de la República quizá nunca pensó que le iba a tocar ser presidente en un momento de inflexión del mundo. A mí me gusta el ejercicio comparado de los problemas para que la gente pueda entenderlo, porque si yo llego aquí hoy y no me siento bien y yo siento que todos están felices, bueno, pues tengo que revisarme. Pero si anoche hubo un apagón en mi casa y solo se fue en mi casa, bueno, es una avería que hay en mi casa. Pero si se le fue la luz a todo el sector, pues bueno, por lo menos yo sé que en mi casa no hay problema, que fue que se fue la luz. Entonces al final la gente tiene que evaluar el contexto general del mundo de hoy. Tenemos una guerra que yo creo que el presidente Donald Trump logrará, por lo que veo, llevar la paz a Medio Oriente, en el caso de Israel y Hamas, Palestina, que tiene Europa prendido en fuego. Ustedes tienen aquí muy cerca, en América, Perú acaba de mostrar un presidente nuevo, séptimo presidente en 7 años. Así es. Una peor crisis de gobernabilidad, de democracia no podía haber. Venezuela no merece ni siquiera que lo expliquemos. Imagínate, de Chávez a Maduro. Así las cosas, el mundo ha estado en un momento muy turbulentos, de mucha situación. Hablamos del COVID, hablamos de la guerra de Ucrania y Rusia, la cantidad de gente que ha muerto ahí y lo que eso ha implicado para el mundo. Solo a este país visitaban 500.000, 400.000 rusos y 100.000 ucranianos. Son 500.000 personas que ya aquí no vienen, pero ¿por qué no vienen? ¿Por qué no quieren? Porque su país está en guerra. O sea, el contexto ha sido muy difícil. Al presidente Abinader, yo creo que habrá que reconocerlo, como todo en la vida, hay que esperar que ya él no sea presidente para que los celos particulares no permitan que... Ver las cosas más claras. Claro, porque el presidente ha sido un gran presidente, ha hecho un ejercicio, los gobiernos se evalúan por variables importantes, la estabilidad económica, la hemos tenido, la paz social, el clima de respeto a los derechos lo ha mantenido, el tema de la inflación, ha habido momentos complejos, pero ha mantenido un clima de negocio. La verdad que el presidente Abinader ha sido el primero de origen PRDista, porque de ahí venimos, que logró reelegirse en el poder. Y no con un 50%. Logró reelegirse bordeando el 60% de la población. Nadie discutía su reelección, la gente discutía si era 70, si ganaba con más o con menos, pero todo el mundo en el país entendía de que él ganaba las elecciones. No digo todo el mundo votó por él, pero todo el mundo entendía que él ganaba y que él lo había hecho bien. Al final es un gobierno que concentra grandes retos. El país necesita variar el modelo de concreción de sus recursos públicos. El país tiene un modelo heredado de la gobernanza PLDista, porque no fue Balaguer. Balaguer gobernó con pocos recursos y sin endeudamiento. Quien inicia y estrena el modelo de grandes temas capitalizándose con recursos externos es el PLD. Ese modelo estructural ya para el país, porque pasa de 2 gobiernos, es un modelo con el que el país ha ido creciendo, pero ha ido también generando un gran riesgo con el tema del pasivo acumulado de la deuda. El presidente tuvo una situación con el tema de la reforma fiscal que yo lo asocio mucho a una infidelidad descubierta pero no consumada. Pareciera como que el gobierno... Infidelidad descubierta pero no consumada. Pareciera como cuando hay una pareja y la esposa le descubrió al marido que estaba hablando con la muchacha. Se dieron su besito, pero no hubo nada. Pero no fueron al sitio.
A entonces le dice, mi amor, mira, yo me di mi besito con ella, yo hablé con ella, pero yo no me acosté. Pero no pasó a mayores. Pero yo no me acosté con ella. Ah, bueno. Yo no te fui infiel porque yo realmente no me acosté. Ajá. Pero hablaste, te besaste, saliste. Entonces, hubo la intención. ¿Cómo queda la confianza de esa mujer y de ese Mellada. hombre? Queda muy maltrecha. Entonces, el tema de la reforma fiscal, como la presentó el gobierno, el señor Vicente, buena analogía. Le hizo un daño grave. Muy mal comunicada. Le hizo un daño grave. Y entonces luego la retiran sin consumarla, sin dejar nada, creyendo que por eso la esposa lo iba a perdonar. Y resulta que la esposa le recuerda cada vez que pasa algo, tú hablaste con ella, chateaste con ella y yo lo leí. Y te besaste con ella. Mira qué buena analogía. Y se besó con ella. Y se besó. Entonces, la verdad, analogía. Que nosotros estamos pagando esa resaca. Sí. En la sociedad dominicana hay una parte del país que a partir de ahí hizo un punto de inflexión con nosotros. A partir de ahí veníamos de ganar las elecciones, veníamos de una celebración de bodas de plata. Esa pareja había celebrado y había renovado el matrimonio. Y a los 3 meses aparece este muchacho hablando con otra, chateando con otra, y creyendo que porque nada más habló se iba a salvar la cosa. Entonces, la sociedad está increspada con nosotros y ahora están llamando todos los exnovios. ¿Cómo? Todos los que fueron presidentes, fueron candidatos y lo que quieren ser, llamándola a ella. Mira, él habló con ella y te iba a joder. No lo perdones. Agitando. Ven, yo estoy aquí. Agitando. Entonces ahí, y ella peor, estaba casada con un marido que le dio golpe. Violento. ¿Cómo? Y ahora el violento quiere volver. Eso está muy fuerte. Eso es difícil. Entonces el país hay que entenderlo. Sí, exacto. El país está viviendo una situación de crisis. Un buen marido que se equivocó, no por él, sino porque el compañero Vicente estableció una reforma de muy mala manera, muy mal comunicada, con malos conceptos. Él erró el concepto de la clase media. Él le dijo al país que un apartamento de 10 millones de pesos era de lujo y que un apartamento de 6 millones era clase media. Y hoy tú en Invivienda tienes que dar 5 millones para vivir en Invivienda. Totalmente. Si tú no buscas $300,000, tú no vas a vivir en el Alvarito Morales. Exacto. Entonces no es verdad que y un es apartamento poco. Y es poco. Exacto. Entonces, ¿cuántos implica $200,000? Implica hoy implican 12, 13 millones de pesos. Entonces, y él decía que con 7 tú compras un apartamento de clase media. Entonces, la confianza... En Sabana Perdida. Entonces, la confianza se quebró ahí. Pero hazme el favor. Totalmente. Y entonces, a partir de ahí, tenemos ese mal momento. Pienso que irá mejorando porque el presidente de la República es un estoico. Es un hombre de un gran valor humano, moral. La verdad es que es un hombre honesto, brutalmente honesto. Yo creo que algunas de las cosas que nos han pasado ha sido por el exceso, no de su honestidad, porque nunca la honestidad en exceso será mala, sino del cuidado de su honestidad. Ha sido muy repelente de que no le cuiden de su honestidad. Y hay que entender que hay gente que construye fábulas también y tú no le puedes responder a eso dándole adquiesencia a eso. Yo creo que el gobierno va bien, tenemos que mejorar para el próximo año, sobre todo, buscar los consensos para generar nuevos motivos de ingreso, porque tenemos más necesidades. Hablamos de salud mental, de muchas cosas que requieren dinero, y con la estructura del presupuesto de hoy no podemos hacerlo. Entonces tenemos que buscar más recursos. El compañero David, mire, yo me siento muy orgulloso de David Collado. Yo me siento muy honrado de la vida de haber sido su colaborador cuando fue diputado, colaborador de él cuando fue alcalde, y me siento muy orgulloso de él como ministro de Turismo y como ciudadano. Ustedes pudieron ver el reconocimiento del que él fue merecedor, pero lo más trascendente de eso, yo los invito a todos, al que nos esté escuchando, que busque el video y lo vea, lo escuche. Las palabras de quienes lo reconocieron, no el título. El por qué lo reconocieron, qué ellos destacan de David. David es un hombre obsesivamente trabajador. David es una persona exponencialmente honesta. Es un hombre que se reinventa sobre la base de la eficiencia cada día. Él se levanta siendo eficiente, duerme pensando cómo va a ser más eficiente. Es un hombre que no se distrae,
con un alto sentido de hacer las cosas correctas. Y yo creo que nosotros tenemos en David Collado el servidor público en este momento, atiendan bien lo que voy a decir, el servidor público más capaz que tiene la República Dominicana y mejor formado. ¿Por qué? Porque David fue diputado y fue un gran diputado de productividad y decente. Luego, presidente de la Comisión de Turismo 6 años, tomando decisiones importantes en esa comisión. Luego, como alcalde de la ciudad, genera tanta positividad en la población por su trabajo. Alcaldía que ganó en 41 días. En 40 días se hace alcalde de la ciudad. Pero además, don Rafael, Adelaida y Yarit y todos los amigos y amigas, genera una aprobación del 93% de los capitaleños. Del 93% de los capitaleños decía, él fue un buen alcalde y debe repetir. Él decide no aspirar, promueve a una gran mujer que es Carolina Mejía, una mujer positiva, una mujer decente, honesta también, y que ha hecho carismática familiarmente, porque lo hereda de, para mí, el político más carismático que tiene la República Dominicana, que es Hipólito Mejía, y un hombre bueno también. Y ella, de la mano de David, logra ganar la alcaldía, y ella lo ha hecho muy bien también. David entra al Ministerio de Turismo y rompe todos los paradigmas. Las metas país que estaban ahí, metas país, están en los discursos de los presidentes. Los presidentes iban al Congreso a decir 10 millones de turistas, 10 millones de turistas, y se pasaron años detrás de la meta aportando esa meta. Porque lo bien que lo ha hecho David es primero por todas sus condiciones y segundo porque encontró un buen trabajo en turismo también, acumulado de los gobiernos anteriores, que en el tema turismo no ha habido sesgos políticos y cada uno de los gobiernos ha aportado. Él ha hecho una gran gestión y hoy está preparado porque cuando se sienta con un alcalde, le dice colega alcalde. Cuando habla con un legislador, colega legislador. Cuando habla con un ministro, colega ministro. ¿Qué ala de la gobernanza usted le coloca a David en la mano que él no la conozca? David no necesita un asesor para que le explique cómo se aprueba una ley, porque él duró 6 años ahí. David no necesita que le expliquen qué es un inbornar, qué es drenaje pluvial, qué diferencia hay entre el agua pluvial y la sanitaria. David lo sabe y fue el que más aportó a eso. Pero a David no hay que explicarle que es una orden de compra, no hay que explicarle que es un procedimiento de sección. A David no hay que explicarle por qué hay que inaugurar obras, porque es el político, fuera de los presidentes, que más obras ha entregado. Nosotros venimos de hacer en estos últimos 3 meses entrega de nuevas obras en casi todas las regiones del país. Y además, todo esto hecho con la más absoluta transparencia, eficiencia y honestidad. Yo me siento altamente orgulloso de estar de ser parte de esos logros de lo que había construido, y el país tiene una tremenda opción para continuar en nuevas buenas y seguir en buenas manos. Yo creo que lo mejor está por venir. David tiene hoy día a nivel interno en las encuestas promedio bordea el 70% de la aprobación y de la intención de los PRMistas. Fuera del PRM es el político hoy mejor valorado también. Creo que tenemos un gran momento y tenemos un partido maduro en el que nosotros mismos estamos muy conscientes del rol que tenemos, del peso que llevamos en mantener el legado del presidente Abinader y de mejorar las cosas que obviamente aún nos queda por hacer. Bueno, Aníbal, se nos acabó el tiempo. Tremendo vocero que tiene David, caramba. Bueno, él dijo todos los atributos que tiene David con los cuales yo comparto. Además de político, ellos se conocen muy bien como amigos. Es una amistad que viene vieja los también. Atributos del vocero. Sí, también. Muchísimas gracias, Aníbal. De verdad nos ha edificado. Concho, duramos demasiado por traerlo. Yo vuelvo. Me invitan. Sí, muchísimas gracias. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio está disponible a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast y también disponible en nuestro canal de YouTube Reseñas Podcast. Y también recordarle a nuestra audiencia que este episodio también llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP, porque el que ahorra en APAP siempre gana.
Así es, sí. Gracias a ustedes por estar cada fin de semana con este espacio, Reseñas, el podcast. Vamos a llevarnos de los consejos que se han dado en esta entrevista con nuestro querido amigo Aníbal. Hay que distraerse, hay que dormir bien, hay que comer bien, ir a la playa. Hay que ir a la playa, hay que darse su traguito social, porque la salud mental es esencial para poder no solo cuidarnos a nosotros mismos, sino cuidar a nuestros seres queridos. Así que pásenla bien y feliz resto del fin de semana. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.